Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bien, gracias a ¿Todos Dios. bien? Muy bien. Vamos a regresar al pasaje que leímos hace rato, Lucas 2. Leímos del 1 al 20. Y ahora les voy a pedir que me acompañen a leer únicamente el versículo 12. Lucas 2. Cuando ya lo tengamos, nos ponemos en pie, hermanos, para leer únicamente ese versículo todos juntos. Lucas 2, versículo 12. ¿Lo leemos? Dice así: Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más en este día, Señor. Gracias por la bendición de tener un lugar donde congregarnos. Gracias por la vida de mis hermanos que han dispuesto en sus corazones el congregarnos el día de hoy para venir a este lugar juntos a alabar tu nombre, Señor, reconocerte y darte gracias por las bendiciones recibidas y celebrar en forma muy especial el día de hoy el nacimiento de tu Hijo Jesús. Te damos gracias por todo ello, Señor. Te pedimos que nos ilumines, que abran nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, para conocer y entender cada día tu voluntad a través de la palabra escrita, Señor. Bendícenos a los que nos encontramos en este lugar, a nuestros hermanos que por alguna circunstancia no están con nosotros. También te pedimos que nos bendigas, Señor. Te damos gracias por todo ello en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a titular esta meditación acostado en un pesebre. Es un gozo en estos días, el motivo de mucha alegría, hermanos, de las diferentes formas en que celebramos la Navidad o Natividad, como hace rato explicaba nuestro hermano, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente en todo el mundo se conoce y se celebra. Es motivo de fiesta, de comidas, de regalos, ¿sí, verdad? Viajes, vacaciones y muchas cosas. Aún los que no hayan podido hacer todo eso, sentimos un gozo muy especial, sentimos una emoción muy especial cada uno de nosotros por esto que está ocurriendo. Pues miren, hay muchas cosas en nuestra Biblia que no nos parecen lógicos, que nuestro sentido común, quizás el menos común de los sentidos, no acuerda en cómo ocurren las cosas que dice la Biblia, cuando le queremos encontrar una lógica de acuerdo a nuestra lógica, como lo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos los acontecimientos que venían ocurriendo, todo lo que conlleva hasta llegar al momento en que nace nuestro Señor Jesucristo. Y nos hemos centrado mucho en ese evento, en el nacimiento. Pero es que el nacimiento es una parte de todo lo que va a ocurrir después de que nuestro Señor Jesucristo nace. Podemos remontarnos hasta el principio de nuestra Biblia, cuando se habla de la simiente de Abraham, en que serán benditas todas las naciones, y remontarnos a los profetas, cuando anuncia el profeta Isaías, aproximadamente 700 años antes de que ocurriera este nacimiento, y describe los detalles de cómo ocurren. Y cuando llegamos a la fecha, según
Mateo, pero más abundantemente Lucas describe varios de los detalles en lo que involucra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las autoridades que aún sin saber y aún sin creer quizás en lo que iba a ocurrir, también participan en este evento que marca la historia de la humanidad. La humanidad que, aunque muchos no creen, pero participan de ello. Hablamos como parteaguas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se habla antes de Cristo y después de Cristo, por ejemplo. Y de esa forma hemos medido el tiempo de acuerdo con nuestro calendario. Pero vamos a ver entonces, hermanos, cuáles son los hechos en que nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, debemos observar, debemos meditar, debemos reflexionar. Cada año yo les invito a que tomen nota, tengan su Biblia abierta a este pasaje que leímos hace rato, y vamos a ver algunos puntos a manera muy resumida. Vamos a darle un pequeño subtítulo a cada evento de cómo ocurre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la verdadera importancia para nosotros? Porque el nacimiento en sí, pues la Biblia lo describe como en un pesebre, y gráficamente los misioneros en su tiempo, cuando mucha gente no sabía leer, pues lo representaban a través de cuadros, de pinturas o en forma de figuras. Y eso ha llegado a nosotros. Y nos hemos perdido en las costumbres, en las tradiciones, y nos hemos desenfocado del significado para nosotros del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso lo usamos muchas veces como elementos decorativos, como ornamento, que nos recuerdan que es la Navidad. Por sí solo no debe ser malo, si va acompañado con ese sentimiento nuestro de lo que está ocurriendo en el tiempo histórico, pero sobre todo en nuestros corazones. Y vamos a repasar rápidamente entonces, hermanos. Dice la Escritura que son buenas noticias para todos. Hace rato hablábamos en el estudio del día de hoy que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo llega y aparentemente, según dicen algunos observadores, que es para el pueblo escogido de Dios, porque finalmente no todos son salvos, no todos toman la decisión. Pero déjenme decirle, hermanos, que la buena noticia, dice la Escritura, es para todos. Dice el versículo 10: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es para todos, creyentes y no creyentes. Podríamos decir que la mala noticia es que no todos han creído. Doy gracias a Dios por todos los que estamos aquí, que hemos creído y hemos entregado nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, en el mundo, estadísticamente se habla que solamente el 40% de la población mundial ha tomado esa importante decisión de entregar su vida a Cristo. Pero el mensaje es para todos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es para todos. El plan de Dios es para todos. Para todos aquellos que decidan entregar su vida. Para todo el mundo. El límite que el hombre ha puesto en lo que unos sean creyentes y otros no, eso no ha puesto el mismo hombre. Hace rato algún hermano oraba, creo que fue el hermano Félix,
dando gracias a Dios por la paciencia que ha tenido, esperando que todos nos convirtamos a sus caminos. Así es, ese pasaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en la parte final del libro de Apocalipsis está nuestro Dios esperando que todos acudan a las bodas del Cordero. Finalmente, el Señor es paciente con nosotros. El segundo punto a considerar es el nacimiento mismo del Salvador, el Cristo. De hecho, ese es el centro del acontecimiento, el nacimiento del Salvador, que viene a rescatar a los perdidos. Porque leemos nuestra Biblia, hermanos, desde el principio, que Dios usa a los patriarcas, Dios usa a los jueces, Dios usa a profetas y todos los hombres de Dios, todos los siervos de Dios, para llevar su mensaje de reconciliación con el mundo. Desde aquella tarde en el jardín del Edén, nuestros padres, Adán y Eva, que habían pecado, habían desobedecido, Dios viene a buscar al hombre para reconciliarse con él. Fíjense, mal hacemos cuando decimos que andábamos buscando a Dios en nuestra vida. No, Dios nos anda buscando a nosotros. Nosotros somos los que nos vemos. El hombre es el que se ha perdido. Finalmente Dios toma la decisión de enviar a su Hijo único, unigénito, para que a través de él ahora todos tengamos la oportunidad de ser salvos y formar parte de ese pueblo escogido de Dios, como hijos adoptivos, como muchos, a mí me lo han dicho, bueno, esos mensajes para el pueblo de Dios, o sea, para los judíos. Pues sí, así fue. Pero ahora la Escritura dice que los que hemos creído, los que por fe recibimos a nuestro Señor Jesucristo, somos parte de ese pueblo escogido de Dios. Entonces todos tenemos esa posibilidad de entrar al plan perfecto de Dios, por el cual ha enviado a su Hijo a la tierra, a nacer. Y ahora sí llegamos al pasaje que leímos hace un momento, al versículo 12. Acostado en un pesebre. Ustedes pueden imaginarse, hermanos, los que han tenido hijos pequeños, cuando son pequeños los hijos, compramos lo mejor que podemos para hacer su cunita, y gastamos un buen dinero por el gozo, la alegría, la satisfacción de tener a nuestros hijos. Pero qué curioso, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador, o sea, Jesús, nace en el lugar más humilde de una casa, rodeado de lo indispensable. Sus padres, dando cumplimiento a lo profetizado por los ángeles y profetas, en el rincón más apartado de una casa. Pues se dice que como si fueran un establo, un pesebre. Bueno, sí dice la Escritura que es un pesebre, pero no podríamos, ustedes y yo vamos a imaginarlo, no en un pesebre, en un lugar digno de un príncipe o de un rey. Es difícil imaginarlo. Entonces, todo lo demás no encaja. Porque es la primera muestra de humildad de nuestro Señor Jesucristo desde que nace y hasta que muere, de forma humilde, sencilla, viviendo entre la gente del pueblo, entre los que verdaderamente lo necesitan, a lo que Él vino. El Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, hermanos, Dios mismo es el que vemos allí en ese pesebre. Ese bebé que los pastores en medio de la noche fueron a verificar por el aviso que el ángel les había dado, es Dios mismo el que está ahí en ese pesebre. Nosotros decimos,
Jesús, nuestro Señor Jesucristo, pero acordémonos que la misma Escritura nos explica que es Dios mismo el que está ahí entonces. No es cosa menor el evento que ocurre cuando los ángeles realizan a los pastores y ellos se van corriendo y van y verifican lo que se les había dicho. ¿Se pueden ustedes imaginar? En un momento dado, imaginar que se asoman al pesebre y ven a Dios en ese pesebre, envuelto en pañales. Eso es lo que encuentran los pastores que dan testimonio de este hecho, que ven al bebé, al Hijo de Dios, acostado en un pesebre. Encontramos ahora, siguiendo la Escritura, en el versículo 14, paz a los hombres de buena voluntad. Pensemos por un momento, hermanos, porque de repente si leemos diferentes versiones parece que paz a los hombres de buena voluntad, o buena voluntad para con los hombres, y de repente parece que dice otra cosa. No. Es la misma expresión, es el mismo mensaje. Uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo, según leímos hace poco, es el Príncipe de Paz. Llega para darnos paz, como solamente Él sabe dar paz, no como la da el mundo. Esa paz que buscamos y que merecemos solamente los hombres de bien. A eso se refiere la buena voluntad, los hombres de buena voluntad, o sea, los hombres que están en los caminos de Dios. Dios viene, nuestro Señor Jesucristo viene y les concede la paz en sus corazones. Solamente podemos disfrutar de esta Navidad, hermanos, el verdadero mensaje de la Navidad, entonces, si somos merecedores de esa paz del Señor. Y esa paz del Señor viene a nosotros si estamos en sus caminos. Sí, hace rato comentábamos que este tiempo de fin de año, tiempo de cambia el clima, pasan muchas cosas, y dicen los observadores médicos que algo afecta la salud de la gente en estos días. Hay menos luz, hace más frío, pero la Escritura dice que es paz a los hombres de buena voluntad. El mensaje entonces de nuestro Señor es que Cristo viene para darle paz a los hombres de bien, a los hombres que andan en los caminos de Dios, que están sujetos a la voluntad de Dios. Número 5, fueron rápidamente a ver. Fíjense en lo que dice el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Fueron rápidamente a ver. El asunto de las buenas nuevas, hermanos, no ocupa dilación, es algo urgente. Debe caber en nosotros el sentido de urgencia de comentar, de predicar, de hablar con todo el mundo del mensaje de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente a más de uno de ustedes ha pasado que cuando tuvimos nuestra conversión, no cabíamos de gozo, de alegría, de dicha para comentarle a toda nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, lo que Dios había hecho en nuestra vida. Ese es el sentido de urgencia que debe caber en cada uno de nosotros. Lo que hicieron los pastores que estaban cuidando sus ovejas en aquella noche en que el ángel les reveló que había nacido en Belén el Hijo de Dios. Dejando todo,
los humildes y sencillos hombres trabajadores del campo fueron a ver lo que el ángel les había anunciado y creyeron y confiaron en Dios. Sin dudar, al principio como que se asustaron, ¿verdad? El ángel les dice: no teman, porque os doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Pues no es para menos que en medio de la noche se le aparezca un ángel, ¿verdad? Y les hable a ellos lo que había sucedido. Tuvieron temor, pero creyeron y fueron y verificaron aquello que se les había dicho. Pero además dieron a conocer lo que se les dijo y vieron. En el versículo 16 y 17 dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ahora son aquellos hombres sencillos, humildes, decimos, trabajadores, los que le dicen a José y a María lo que el ángel les dijo a ellos. Primero comentaron con ellos lo que el ángel les anunció que había pasado con ellos en el campo donde estaban cuidando sus animalitos. Compartieron de inmediato, hermanos. Vemos en la Escritura nuestra actitud, lo que debe ser acerca de cuando recibimos el mensaje de la salvación. Cuando escuchamos y entendemos algo cada día, cuando leemos nuestra Biblia, cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos una clase y queremos compartir con los demás, aún con los de la misma casa, lo que nosotros entendimos. Eso es lo que ocurre cuando estamos en una clase y el hermano que está impartiendo la clase aquí, muchas veces ocurre, comparte lo que está entendiendo. Nuestro hermano pastor, cuando pregunta: ¿hay algún comentario, algo que quieran agregar? Y nos llevamos la sorpresa muchas veces que el hermano entendió algo que nosotros no habíamos visto. Y esto es lo que ocurre con los pastores, con frescura, con alegría y con entusiasmo comparte lo que han creído del Señor Jesús, sin esperar más tiempo. Esa misma noche, ahí mismo ellos compartieron con José y María lo que el ángel les había dicho. Y salieron y glorificaron y alabaron a Dios por lo que les dijeron, por lo que oyeron y por lo que vieron. Hermanos, esto es el verdadero testimonio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien tiene alguna duda de cómo pudo haber sucedido esto, dentro de nuestra, vamos a llamarle dentro de nuestra ignorancia, de nuestro desconocimiento de los hechos, bueno, aquí tenemos lo que dice la Escritura acerca de quiénes vieron esto que había ocurrido, a quién le constan estos hechos. Cuando vamos con el notario público, cuando vamos con el juez para cualquier asunto legal, aún para sacar nuestro pasaporte o el DIF, el INE, para la gente que no tiene documentos, se vale llevar testigos y funciona todavía. Acabo de ir, si no tiene su acta, pues traigan los testigos. No fue necesario, pero los testigos, los verdaderos testigos son estos, los que estuvieron allí y vieron y oyeron lo que les consta lo que se les dijo. Y ahora, entonces, fíjense lo que hacen. Versículo 20. Perdón, desde el versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. O sea, la gente que estaba allí, cuando escucharon lo que explicaron los pastores que venían del campo, se maravillaban. Escuchar a gente tan sencilla, tan humilde, de pueblo, de gente de trabajo, de campo, ¿cómo ellos podían saber todo eso? ¿Cómo un ángel se les apareció a ellos explicando lo que estaba ocurriendo? La culminación de todos aquellos anuncios que había ocurrido
antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 19 menciona algo muy interesante. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Calladita, escuchando, atendiendo y guardando todas estas cosas. Y ahora sí, los pastores en el versículo 20 dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, fíjense, la gente más humilde usa a Dios una vez más para testificar lo que Dios hace. No llamaron a ninguna autoridad. Las autoridades habían participado en el sentido de que habían convocado a todo el mundo para empadronarse, para registrarse, para poner al día el censo. Lo cual era una práctica, del Imperio Romano, pero también de los judíos, que debían empadronarse en el lugar donde habían nacido. De esa forma ellos, qué casualidad, ¿verdad? Bueno, no hay casualidades. Ellos regresan a donde habían nacido, de donde habían nacido. José regresa con su familia. De esa forma cada quien participa para la conclusión de este acontecimiento que se había anunciado. Ahora los pastores, ellos son los que salen después de haber visto a José, María y al niño, y glorifican a Dios y alaban a Dios por todo lo que habían oído, visto, tal y como se les había anunciado. A ellos no les tomó mucho tiempo el anuncio, no tardó, el ángel vino, les dijo, ellos fueron, vieron y empezaron a hablar. Algunos de nosotros nos toma un poquito más de tiempo. Bueno, a mí me tocó algunos años empezar a animarme a hablar. Ocupé la ayuda de algunos hermanos, como cuando lo avientan a uno a la alberca para empezar a nadar, más o menos, para empezar a hablar. Y con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo, pero empezamos a hablar. Y todavía nos emocionamos, por supuesto, el gozo de hablar de la palabra de Dios. Hermanos, nunca más ocurra, hermanos, nunca más que no tengamos un lugar dispuesto para quien trae las buenas nuevas a nuestra vida. No había lugar para ellos en el mesón. Nos podemos discurrir en eso. Alguien puede decir, ¿a poco ya había mesones? Pues dice la Escritura. Acostado en un pesebre, no había un mejor lugar. Estemos dispuestos, hermanos, espero que así haya ocurrido esta noche de anoche o el día de hoy, estemos dispuestos a abrir la puerta de nuestra casa, tener un lugar en nuestra mesa, pero sobre todo en nuestro corazón, para recibir al que viene en el nombre de Dios. Bueno es que estemos con la familia, con los que más amamos, por supuesto. Eso es un gran logro. Que estemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros nietos, con nuestros hijos. Eso es muy bueno. Pero fíjense lo que dice la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo se va más y pide que amemos a nuestros enemigos, aquellos que nos han rechazado, que nos han acusado, nos han señalado, porque eso es lo que haría el príncipe de paz. Nunca más, hermano, que ocurra que no haya lugar. El día de hoy ha nacido, puesto que eso es lo que estamos celebrando, ha nacido el Salvador, Cristo el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, felizmente como se llama nuestra iglesia. El Emmanuel ha venido a vivir entre nosotros. Las profecías y promesas de Dios se han cumplido, motivo más que suficiente para celebrar y estar contentos, felices, gozosos. Nuestra salvación ha llegado a habitar entre nosotros. Ahora es posible que seamos parte de ese pueblo escogido de Dios. Finalmente, hermanos, el mismo Dios
Es el mismo Dios el que está acostado en ese pesebre. Es la imagen que debería quedar en nuestra mente de aquí en adelante. Es Dios el que estaba en ese momento histórico, en ese pesebre, rodeado de pastores. La gente más humilde, es que en el pueblo judío, el oficio de pastor era de lo más sencillo, lo más humilde. Para la gente pobre, pues, decimos humilde porque no queremos decir pobre, ¿verdad? Okay. Es para la gente de más bajo estrato social y económico. Pues esos eran los que estaban rodeando al Señor Dios en el pesebre y testificando lo que había ocurrido. Que el Señor había venido a vivir en la tierra, a morar entre nosotros por nuestra salvación. Porque ha traído paz a los hombres de buena voluntad, esperanza a los desvalidos y salud a los enfermos. Es la misión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba enfrente de ellos, acostado en el pesebre. Hagamos lo que los pastores hicieron, hermano. Demos de gracias a Dios, alabemos a Dios por el amor que tiene a su creación, por su especial cuidado que tiene a su pueblo escogido que somos nosotros. Y a todos aquellos que nos rodean, que aún viven en las tinieblas y no han tomado esa preciosa decisión, pero la más importante de su vida, entregar verdaderamente su vida a Cristo, vivir en los caminos de Cristo. Y sea, hermanos, todo el honor y toda la gloria para Dios. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.